bienvenida a una gran colaboradora nuestra acá en el Mangú y que por supuesto llega cargada de todo ese cúmulo de información para aportarles a ustedes y más entrando el verano, la doctora Annie Veloz, quien pues es nutrióloga y con ella vamos a educarnos aún mucho más porque recuérdenlo bien, somos lo que comemos. Wow, no se olvide ¿qué de eso. siendo yo, Bienvenida, doctora Veloz. El bienvenida. eclecticismo hecho ser humano. Doctora, bienvenida. Muy buenos días. Para mí es un honor estar aquí en mi segunda casa ya. Ay, qué bella, como tiene que ser. Ya me siento parte de la familia. La verdad es que gracias por invitarme porque esta temporada es muy, pero muy importante tener en cuenta qué debemos consumir para mantenernos hidratados y sobre todo para continuar saludables. Doctora, antes de entrar lleno en la materia, yo creo que tenemos que aprovechar que usted está aquí para que nos dé su visión con relación al tema que tratamos antes de ir a la pausa, de los restaurantes All You Can Eat. Ay, ay, ay. ¿Qué tanto la gente puede llegar a comer Ay. en un restaurante All You Can Alguien Eat? preguntaba que 3 horas, 4 horas, Bueno, 5 horas, 6 horas. Carla decía que si esa ingesta así tan excesiva, ¿no? Claro. Puede causar algún Tan daño deliberante. ipso facto. Claro que sí, claro que sí. Recuerden que no hay alimentos buenos y malos. La verdad es que es la cantidad y la forma en que nos los comemos y, por supuesto, también los horarios. Ay, doctora. Entonces, ahí automáticamente, por la abundancia, por el exceso de alimentos, aunque sean buenos, ya ahí automáticamente tenemos una ingesta demasiado alta en calorías y, por ende, entonces, una digestión pesada, problemas digestivos y un sinnúmero de cosas más. Sería Pero hasta el bueno- exceso de agua trae problemas, tengo entendido. Claro, Incluso. todo en exceso es malo. Por eso es bueno detenernos allí en esa parte donde usted especifica de que no hay alimentos buenos o malos. Así Lo es. que hay es la cantidad y el horario en que justamente lo tomamos o lo ingerimos. Claro, y algo importante es también pues tener esa especificidad en cuanto a los requerimientos individuales de cada persona. Claro, Exactamente. claro. Porque tenemos que individualizar. Sí, Por porque eso a siempre he veces los entendido... nutricionistas hacen análisis de sangre incluso para Exacto. determinar lo Es que conviene. importante, Claro las que sí. analíticas, porque no es lo mismo una dieta aplicada a mí que una dieta aplicada a Juan o a Pedro o a Diana o a Samir o a la No, propia la mía es doctora. diferente. Entonces creo que igual también cada organismo amerita de un A mí es tipo... all you can eat. Lo de Diana es all you can hear. Todo lo que ella pueda comer. Pero, ¿cuán consciente, doctora, es importante caer en esa visión de que lo que estamos ingiriendo no nos está aportando? Lo digo porque han proliferado los negocios chatarras. Así es. Y por supuesto es riquísimo de repente una rica empanada o Uy, una yaroa. no me tientes, o una que hay una yaroa, al frente. doctora. O ir donde Joa. Una rica picalonga. Un abrazo a la publicidad. Y donde Joa, de aquel Wow, lado, Diana. Seguro, famosísimo. Donde No he tenido el placer de probarlo Deberían traer un todavía. día a Joa, Deberían traer un día a Produ- esos chinitos. Perdón, un paréntesis. Productora, discúlpeme, doctora, por favor, con todo el respeto que me merece. Productora, ya que usted tiene el contacto directo de Panquillani, nuestros amigos del frente, ayúdeme ahí, dígale que nos hagan un envío, que corra por mi cuenta, porque no me he desayunado, por favor. Muchas gracias. Que yo sé que usted tiene el WhatsApp. Y es de verdad. Deja un rico jamón y queso, o pollo con queso, discúlpeme ahí. Gracias, productora, Eso, la mejor. eso, Disculpe, doctora doctora. Veloz. Jamón y queso. Eso, ¿Tú eso. quieres? ¿Una de jamón y Justamente queso para Samit? Eso. Lo hacemos y luego nos quejamos. Sí. ¿Cuál es la repercusión que tiene Wow, no consigo? me hagas sentir mal, No, Alex. amor, por Cuarta, supuesto yo no que me decía no. cuarta. Al contrario. Miren, lo que pasa con ese tipo de acciones en cuanto a nosotros, porque acuérdense que somos la especie mamífera. Los mamíferos desde que nacemos, ¿qué es lo primero que nos dan? Alimento. Sí. Entonces, todas nuestras situaciones emocionales y conductuales, nosotros lo asociamos al alimento. Entonces, las ansiedades, las preocupaciones, nosotros entonces queremos pues tratar de acomodar ese tipo de cosas o tratar de compensar todas esas emociones que sentimos con los alimentos. Entonces, los únicos alimentos que nos dan esa sensación de placer, de saciedad, son los hidratos de carbono, los alimentos que son fritos, los vegetales, pero los vegetales cuando son empanizados, ¿verdad que sí? Entonces, siempre vamos a elegir alimentos que sean ricos en hidratos de carbono y ricos en azúcares. ¿Por qué? Porque nos causan saciedad, porque nos causan placer momentáneos y luego entonces ahí viene el sentimiento de culpa, de que Dios mío, no me debí comer esto, pero al principio necesitamos esa sensación de compensación. Me estoy compensando porque estoy trabajando mucho, Sí. porque me Después lo me lo merezco. merezco, ¿verdad? ¿Tú Un entiendes? regalito, Ese un tipo regalito. de cosas. Doctor, una pregunta. Al inicio nos preguntaba Carla cuáles creíamos que eran los mejores
mejores alimentos dentro de la estación del verano. Entonces, me gustaría que nos dijera si realmente cada estación amerita cierto tipo de alimentación, por qué, y también nos pregunta alguien de Control Master que cómo uno puede hacer esa transición a entrar el verano. Ese switch. Alimenticia, De como su rutina switch. alimenticia. Mire, voltee la mirada, doctora. Voltee Así la es. Mire mirada. qué belleza, Mire wow. Ay, eso. bendito. Mire eso ahí. Vamos a ver Eso el es muy paneo de apetecible de nuestra realmente, pero en la estación de verano no se recomienda. ¿Por qué? Porque los alimentos fritos, los alimentos muy condimentados, muy procesados, muy copiosos, como yo les llamo, entonces hacen que la digestión sea más lenta. Y ya de por sí, por las temperaturas altas que tenemos en tiempos de verano, pues entonces hay una sudoración, se transpira más, el metabolismo se enlentece totalmente y este tipo de comidas entonces hace que el metabolismo y que la digestión sea más lenta. Entonces automáticamente causa problemas digestivos y también nos altera a nivel de la energía. ¿Por qué? Porque en el momento nos causa saciedad, pero luego muy entonces la energía baja y usted ve Claro. que la gente está embobado, que no puede hacer nada, no puede trabajar, no se Sí. siente con la energía allá arriba. Preguntan en nuestras redes sociales, doctora, y con ello, por supuesto, que sería interesante que su respuesta comparta su vivencia de su consultorio a diario y esas experiencias que ha tenido con los pacientes dominicanos, sobre todo. ¿Por qué hay comidas que me mandan directo a la cama, a dormir, y hay otras que me mandan directo al gimnasio? O sea, hay comidas que concluyo ya y me quedo lleno de energía. Sin embargo, Así hay es. otras que me ponen que lo que quiero es bostezar y tirarme a la cama. Claro, porque los alimentos aportan nutrientes y vitaminas y a la vez también tienen sustancias. Algunas sustancias, por ejemplo, las frutas, las verduras, te aportan triptófano, que son un energizante, que es un neurotransmisor. Entonces, que no te llena del todo, como tal vez una fritura, como un plato de arroz, pero te hace sentir saciado y te aporta energía. Sin embargo, cuando te comes un plato de arroz con múltiples cosas, en el momento La te bandera sientes dominicana, la bandera ¿no? dominicana Exacto, y exacto. dos friticos y Ey. unas Y una empanizaditas, torrejita. unas torrejitas, Sí, etcétera. sí. En el momento tú te sientes súper saciado, pero también te da sueño. ¿Por qué? Porque eleva el índice glucémico en sangre, o sea, la azúcar en sangre por la cantidad de carbohidratos que hay, porque ya hay excesos de carbohidratos. Entonces, cuando hay un exceso de carbohidratos y de azúcares, te da sueño porque sube la azúcar en sangre. Sin embargo, cuando son otros alimentos que son ya que te aportan triptófano, que te aportan vegetales, frutas, antioxidantes, te dan energía. Doctora, yo siempre he escuchado que los alimentos, cada color del alimento representa algo nutricionalmente hablando. ¿Qué tiene eso de cierto y cómo podemos identificar? Sí, eso es cierto. Tú sabes, como decía, que los alimentos te aportan nutrientes y vitaminas. Se dicen que los alimentos, por ejemplo, los rojos, los frutos rojos, te aportan, los frutos amarillos te aportan caroteno y esos son antioxidantes que te van a dar energía. Los verdes también tienen muchos antioxidantes. O sea, cada color tiene Una razón un de ser. significado con una sustancia, entre ellos generalmente son antioxidantes y cada uno vitamina C y cada uno te va a aportar esa energía, esa vitamina en específico que Y los estamos que odiamos buscando. los verdes, ¿cómo podemos reemplazar? Tú sabes que el asunto de Porque los- lo único verde que yo como es aguacate. Y la No me digas. wow, pero Dice la Suelte doctora eso. Veloz. Pero También ¿sabes lo qué? verde, la digas. esperanza y el aguacate, lo único en su vida, wow. No Pero me eso digas. generalmente nosotros lo identificamos en la consulta cuando hemos tenido una mala experiencia, cuando niños a veces nos obligan, señores, a Obligaron a comer brócoli. a comer brócoli, a comer lechuga. Hay que hacer minoterapia entonces, porque nada más si yo no lo puedo hacer. Y entonces tenemos una mala experiencia y entonces ahí decimos, no quiero nada verde. Me pasa mucho en la consulta, ¿eh? Me pasa mucho que me dicen cualquier cosa, doctora, que no sea verde. Cuando yo veo un plato verde, no quiero comer. Y realmente ahí comenzamos a tratar de cambiar esa relación que tenemos con los alimentos. O sea, generalmente tenemos una relación amor-odio, como yo digo, una relación tóxica con los alimentos y entonces tenemos que cambiar eso. Hay alimentos, por ejemplo, que podemos tenerlo verde y tal vez darte algún aderezo, alguna salsita diferente, saludable. Fíjate que tú te comes el aguacate, pues podemos hacer un guacamole riquísimo y entonces poner otras cositas verdes, otros vegetales verdes, otras frutas verdes y algunos colores y a irlo introduciendo en tu alimentación diaria, pero darte la oportunidad de probar nuevas cosas, porque siempre hay algo nuevo que probar,
porque el niño que probó tal vez esas cosas verdes y tuvo una mala experiencia, no es el mismo de ahora, entonces te tienes que dar la oportunidad otra vez. Porque entonces uno se cierra y no quiere probarlo más. Claro, y ahí está entonces esa experiencia que resultaría negativa a futuro. Exacto. Dos preguntas interesantes. Una de ellas es, ¿qué tan cierto es el hecho de que el estómago tiene memoria? ¿Por qué lo digo? Cuando uno empieza a comer sano y de repente uno se da licencia un día de un chicharroncito o de algo frito y le cae tan mal. Eso es lo primero. Y lo segundo es qué tan cierto es que uno puede darse licencia en medio de un régimen interesante de dieta, por ejemplo, y que el sábado yo me quiero ir de boca. El cheat meal. El cheat meal, El así cheat es. meal. Yo le digo en mi consulta las comidas libres. Mira, te lo ganaste. ¿Es Ese es tu permitido? premio. Sí, es permitido por el asunto de que lo único que es sostenible durante el tiempo es el balance. Entonces, ya cuando tenemos ya un régimen alimenticio, cuando ya si esa persona estaba en un régimen de pérdida de peso, ha bajado sus libras, pues tiene que tener un balance, porque es lo único. Por eso yo no estoy de acuerdo con las dietas restrictivas, porque las dietas restrictivas tú las haces por un tiempo, pero luego el mismo organismo te va a pedir que comas diferentes grupos de alimentos, porque te lo pide, porque lo necesita. Ahora bien, cuando ya tú tienes ese equilibrio y ese balance, tú puedes darte esos gustitos, como yo digo, Ese cheat aprendizaje, meal, ¿verdad? ese aprendizaje, Sí. pero ya eso está aprendido, es una conducta aprendida, que tú sabes que el domingo, que el sábado tú vas a salir, te vas con tu familia, vas de restaurante y te puede dar un gustito, pero los demás días tú tienes un régimen, tú tienes un control, o sea que es el balance que sí se puede hacer. Y en cuanto a lo que me preguntabas de que De la a memoria veces del estamos en estómago. un régimen alimenticio Sí. o estamos comiendo saludable y de repente nos queremos comer algo que nos gustaba antes y lo Sí. comemos y nos cae pesado, nos cae sumamente mal. Sí, es que el organismo tiene memoria, el estómago y cada una de las células. Está muy limpio y cuando tú le entras de repente, tal vez a carga de grasas, de carbohidratos, de azúcares en excesivo, automáticamente te manda una Fatal. señal, óyeme, no, tú me tenías muy limpio, es cuando algo tú lo tienes muy limpio y lo contaminas o por el exceso también de nutrientes y por el exceso de azúcar y grasas, básicamente. Mira, interesantísimo todo esto. Una dieta que le fue efectiva a Samir, pero de repente Diana la empezó a hacer y no le funcionó. Y yo quise hacer lo propio y en mi caso fue muy similar a Samir y también me fue efectiva. ¿Cómo se traduce todo esto? De repente en casa hay gente que está haciendo un tipo de dieta, pero entonces mamá lo vio y es su hijo que lo está haciendo de 30 años, mamá tiene 56. ¿Cómo cambia eso en aspectos generacionales o qué tan cierto es que cada individuo en aplicación de dieta es diferente? Claro que sí. Como hablábamos ahorita, tú sabes que, por ejemplo, a mis pacientes, yo desde que lo veo el primer día, lo primero que le mando a hacer es todos sus análisis para saber cuáles son sus requerimientos individuales. Entonces, se ajusta un régimen alimenticio acorde con sus requerimientos totalmente un régimen personalizado e individualizado. Entonces, por eso es que la dieta de fulanito no le funciona a Prensejo. ¿Por qué? Porque esa dieta tal vez está ajustada específicamente para sus requerimientos, pero no solamente para sus requerimientos, también para las patologías o enfermedades que tenga esa persona de base. Porque una persona diabética, una persona hipertensa o una persona, por ejemplo, que ahora tengo muchas, con una premenopausia o una menopausia o un síndrome de ovario poliquístico, yo no le puedo poner el mismo menú, el mismo régimen alimenticio que otra persona que no lo tenga. También las edades. Señores, tenemos que tener en cuenta las edades. Sí. Cada una de las edades tiene también unos requerimientos. Ahora de adulto nosotros no necesitamos igual que un adolescente, por ejemplo. No necesitamos los mismos requerimientos que un atleta de alto rendimiento. Para cuando nos queremos comparar con esas personas que están haciendo régimen alimenticio, por ejemplo, que se lo dio el entrenador del gimnasio. Por el entrenador realmente se lo dio un régimen alimenticio, ¿para qué? Para entrenar como él entrena. Pero usted va 1 hora Exactamente. y él se pasa 8. Es Entonces no así. es lo mismo. Es no así, es lo doc- mismo ni es igual. Doctora Veloz, tenemos llamadas aquí al 809-689-7995, inquietudes de nuestro público. Adelante, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Su pregunta, buenos días. Buenos días, doctora. Yo le quiero hacer una pregunta. Ah, pero ya está hablando ahora. Buenos días. Sí, adelante. Adelante, buenos días, te escucho. Ah, ¿puedo hacer la pregunta? Sí, Doctora, yo hago un doctor que es naturalista, que es Morrover, muy conocido en este país. Y él dice que la persona puede comer hasta 6 veces o 7, saber comer.
Dice él, yo soy una señora que sufro de azúcar y yo como, doctora, si me da deseo de comer arroz, habichuela con chuleta, lo que sea, me como por un chin. Todo es poco, no como así. Si voy a cenar, trato de cenar temprano, pero no dejo de cenar porque él dijo que es lo peor cuando usted sufre de azúcar, dejar de comer. Y yo me mantengo, doctora. Mire, yo fui enferma del azúcar y me han indicado una pastilla. Yo cada vez que voy la doctora me felicita. Para una señora mayor no pasarle de 1 libra más. Soy una señora media gorda. Pero ella dice, pues usted no ha pasado más nunca 1 libra más. Ni el azúcar se mantiene igualita. Entonces, doctora, yo felicito a que yo oigo a ese doctor, que yo oigo, naturalista, que yo sé que usted lo oye aumentar, el doctor, y lo oigo a ustedes cuando hablan por televisión, aprendo más, hoy estoy aprendiendo más con usted. Pero todo eso, yo lo sé, todo eso que usted está diciendo, porque estoy oyendo a ese doctor naturalista, Qué que bueno. es Morrobel de Puerto Rico. Eso es lo último. Ese hombre le dice a usted, ese es todo. Ese no es de que es de comida, es de todo. Él le dice a usted, yo he aprendido mucho, doctora. A mí no hay quien me quite ese radio de ahí. Qué Gracias, bueno, pues yo doctora, le y la felicito. Gracias por llamarnos, Le gracias por felicito llamarnos. y es exactamente eso es lo que estamos hablando, del Recalque balance. eso para los diabéticos, recálquelo. Exacto, es exactamente eso. Es el balance. Fíjese que cuando comenzamos la conversación de hoy dijimos no hay alimentos buenos y malos, sino que tenemos que tener un equilibrio. Y usted lo que ha logrado es ese balance que usted puede comer, como usted dijo, tal vez pocas porciones, pero de todo, pero en un balance. Y por eso usted ha visto esos excelentes resultados. Y ella dijo algo muy interesante y es que el diabético no puede pasar hambre. Claro que no. No puede pasar hambre, pero mucho menos tiene que descuidarse con la porción. No Exacto. no es que puede hacer hasta 6 comidas al día, segmentadas, por supuesto, y cuidar eso, cuidar Claro que sí. el balance de lo que Ahí comen. están las la porciones, ingesta. tenemos que tener Es clave, las porciones, clave. Sí, las porciones y las cantidades. Cuando hablamos de porciones, hablamos de cantidades, pero también de frecuencias. Las frecuencias, para que no haya ese pico de azúcar o que no haya un bajón de azúcar. Doctora, ¿qué pasa con el tema de los cambios de horario en la rutina alimenticia? De repente yo como lo mismo, siempre de acuerdo a lo que se me indicó, pero hoy tuve que hacerlo a las 2 de la tarde. Mañana me tocó a las 4. Y después me tocó a las 5:30. ¿Qué genera eso en mi organismo? Un desequilibrio totalmente. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque todo lo que genera un buen resultado tiene que tener un orden. Y así mismo es el organismo. Claro, un día no pasa nada que no podamos comer a la misma hora. No es que tú estés todos los días a las 12 comiendo. No, pero tú tienes que tener un intervalo que de 12 a 2, por ejemplo, tú estés almorzando. O sea, Sí. hay que tener un rango. ¿Tú me entiendes? No en puntual, porque es verdad, pero sí tener un rango más o menos para comer, un rango para tus comidas, porque tú le estás dando a tu organismo un orden. Entonces, si estás comiendo desequilibrado, a veces como, a veces sí, a veces no, aunque estés comiendo saludable, que me ha pasado mucho en la Sí. consulta, no vemos los resultados. Entonces, es muy importante tener un orden y un horario ya establecido. Doctora, entonces, volviendo al inicio del segmento, cuando veíamos el megapantallón con los alimentos, cuáles Así sí, cuáles es. no, hablamos de cuáles no eran recomendables, pero ¿cuáles son los mejores entonces para esta estación del verano? Vamos a Sí. recapitular de nuevo y a recordar esa parte, ¿verdad? Para Claro. el tema del calor y las actividades que tenemos estos días. Claro, por el asunto de que en el verano, pues las temperaturas suben, hay una mayor transpiración, la sudoración como mecanismo de defensa del organismo para bajar esas altas temperaturas en el cuerpo. Lo que generalmente, pues recomendamos son alimentos que te aporten agua y que te aporten también vitaminas y nutrientes porque se pierden también minerales, se pierde magnesio, se pierde potasio, se pierde sodio. Entonces, además del agua, que debemos de tener la cantidad apropiada de agua durante el día, tenemos que tener alimentos que nos ayuden con ese aporte de agua, como frutas, como por ejemplo en la pantalla se veían diferentes frutas, diferentes vegetales, la piña, la papaya, la lechosa, los frutos que te aportan agua, como el pepino, el zucchini, ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que además del agua, dentro de la alimentación, se tenga el aporte de agua y de minerales. ¿Sabes qué sería interesante, doctora? Ahora que menciona frutas y a propósito de que estamos en un mes donde esta que voy a mencionar está a borbotones y es el mango. Sí. Es muy alto calóricamente, muy alto y es bueno recomendar Claro, a la claro. gente que tenga mucho cuidado en el consumo del mango. Igual
con el guineo, doctora. Así es, así es. El guineo es una de las frutas, o la banana, como muchos le llaman en otros países, es una de las frutas que más te aporta magnesio. Y que también, sacia bastante. Y sacia bastante, pero Es una también comida. tiene un grado de azúcar, al igual que el mango. Entonces, ahora que nosotros estamos en tiempo de mangos, yo siempre les digo que tengo hasta un reel, un meme de eso, de que se puede comer su manguito el paciente. El asunto es que nosotros como cultura no nos comemos un mango, nos comemos un Una cubo cubetita, de una mango. cubetita. Entonces El ahí no, el cubetazo del asunto no es mango. el mango, sino la cantidad. Pero sí es una de las frutas que tiene más azúcar, lo que hay que pues comerlo con moderación. Ay, Bueno, muy bien, Sean doctora. veloces como el apellido de la doctora y corran a su consultorio para tener su indicación personalizada a nivel de dieta para esta temporada. Ey, Ay, ey, maravilloso. ey, 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 te quedó bonito ahí. Doctora Ey, te quedó Agni bonito. Veloz, ahí están sus redes sociales, doctora Agni Veloz, Nuestra con informaciones nutrióloga muy de importantes cabecera. para tener una mejor calidad de vida. Doctora, a su consultorio, por favor. Sí, claro, estamos aquí en el Ensanche Naco y pues nos pueden seguir por nuestras redes sociales como doctora Ani Veloz y por ahí le daremos toda la información. Gracias, doctora Ani Veloz, por haber estado con nosotros. Vamos a continuar con más del mangú de la mañana. El mangú siempre cae bien, doctora. Claro, Un buen claro. alimento, un buen Déjame desayuno. correr a la izquierda porque el sedentarismo está contraindicado también en Ay, el plan sí, nutricional. tenemos que Ya Cuida la porción, volvemos. cuida la porción. Ya regresamos.